La presentación de hoy, bueno, yo soy la doctora María Castillo. Estuve a cargo durante algunos años, desde el 2017, mediados del 2017 hasta diciembre 31 del año pasado, 2024, como vigilante del área operativa norte. Lo que les voy a hacer, digamos, la presentación hoy es de cómo se hizo el estudio el año pasado a raíz de un caso positivo de sarampión que tuvimos en nuestra provincia. Bueno, con respecto a la epidemiología nacional, desde el año 2000 Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión. En el año 2016 la región de las Américas fue declarada oficialmente libre de sarampión por la Organización Mundial de la Salud. Pero desde el año 2000 en nuestro país se registraron brotes de menos de un año de duración sin pérdida del estado de eliminación por casos importados. En enero del 2024, acá en la provincia de Salta, capital, se confirmó un caso de sarampión correspondiente a un niño de 19 años que no registraba vacunación en Nomivac. Esto también para tener en cuenta lo importante que es no solo la acción de vacunar, de inmunizar, sino también el registro. Lo que no está registrado en la historia clínica, lamentablemente no existe. Llegamos a un carnet de vacunación del niño donde figuraba una dosis, pero nunca había sido pasada ni al sistema de Aquarius AFESA, ni tampoco en Nomivac. Este niño de 19 años, residente en la ciudad de Salta, sin antecedentes de viajes, no pudimos llegar a identificar la fuente de infección y en el laboratorio se detectó un genotipo de 8, el cual circula actualmente en varios países, en Europa como Alemania, Austria y el Reino Unido. Con respecto a la epidemiología local, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto activó una alerta nacional por el caso confirmado, entonces nosotros tenemos que recordar que es lo que tenemos como concepto de caso confirmado y también pensar no solamente que voy a actuar cuando tengo confirmado un caso de sarampión, sino también ante la sospecha. Nosotros somos una provincia turística, entonces tenemos ingresos de muchas patologías como esta, como el sarampión, y también somos cercanos a la frontera y sabemos que los países limítrofes no tienen la cobertura de vacunas que nosotros tenemos en nuestro país. Con respecto a lo que tenemos del caso confirmados, se trataba de un niño de 19 años en ese momento, a la fecha del diagnóstico, cuya fecha de inicio de síntomas era el 2 de enero del 2024, muy cercano a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Cuáles son los síntomas con los que el paciente, digamos, acude a la consulta? Fiebre, exantema y triple catarro, ¿sí? Que uno lo dice característico para pensar en sarampión, pero que bueno, muchas veces en la edad pediátrica, nosotros si comienza la fiebre y el exantema podemos tener otros diagnósticos diferenciales. El 5 de enero del 2024, acá hay un error de tipeo, fue internado por neumonía en un establecimiento privado, ¿sí? Que es donde hace el mayor número de consultas. Y desde donde sale la muestra, que después vuelve positiva para sarampión. La fecha de toma de muestras es el 9 de enero en suero. Miren el tiempo que vamos. Fecha de inicio de síntomas, 2 de enero, y el 9 de enero se hace la primera fecha de toma de muestra de suero para sarampión. El 16 de enero, vamos a 14 días de la fecha de inicio de síntomas, da una IgM positiva para sarampión. Y el 19 de enero se confirma por ENLANLIS por una PCR real time, positivo para sarampión. Cuando nosotros hablamos de vigilancia epidemiológica, no tenemos que perder de vista cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener para sospechar un caso de sarampión. Nosotros decimos enfermedad febril exantemática, y vamos a sospechar no solamente sarampión, sino también rubiola. Y en este caso sospechoso, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Cualquier persona de cualquier edad
que presente fiebre con una temperatura axilar mayor a 38 grados y exantema, o que un trabajador de salud lo sospeche. Como sarampión y rubiola, en ese momento se activa el protocolo tanto para la búsqueda de laboratorio y las acciones epidemiológicas que ya vamos a ir viendo en el transcurso, que se desencadenan a raíz de la sospecha de un caso de sarampión. Con respecto a la investigación de este caso, bueno, por resguardo de los datos del niño, por la ley de habeas data, no coloco acá el nombre ni el DNI, la fecha de nacimiento, el 12 de junio del 2022, y la edad de diagnóstico, 19 meses. El domicilio estaba localizado en el área operativa sur, y los antecedentes de vacunación, como ya les había mencionado, no estaba vacunado con componente antisarampionoso en Nomivac, o sea, no presentaba el registro de la vacuna. O sea que se asume como que no estaba inmunizado. La fecha de notificación local del caso, el 5 de enero, por una institución privada que es la que realiza el diagnóstico y la que hace la toma de muestra. Fecha de inicio de síntomas, 2 de enero, y la fecha de inicio del exantema es 4 de enero, 2 días posteriores al inicio de la fiebre. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a hacer en la investigación del caso? Tenemos que, después lo vamos a ver, la línea de tiempo, los lugares, los contactos que ha tenido este niño y si ha viajado, si ha salido de la provincia, si la familia ha recibido visitas, etc. Las fechas y los lugares de consulta. El 23 de diciembre consulta en la guardia de un sanatorio privado, que es donde después va a ser internado y donde recibe el diagnóstico de sarampión. Y el primer motivo de consulta es fiebre. Vamos al 23 de diciembre. Diagnóstico faringitis. Vuelve a consultar el 3 de enero del 2024, pero en otro consultorio, que es un consultorio ambulatorio, que desde donde se lo ve, se lo deriva a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Este mismo día concurre nuevamente a la guardia, digamos, del primer establecimiento, que es un sanatorio, y ahí realiza consultas desde el 3 al 5 de enero. La primera internación en este sanatorio, que por eso le pongo XX1, o sea, el primero, se realiza el 5 de enero hasta el 17 de enero. ¿Cuál era el diagnóstico en ese momento? Neumonía, y tenía la bacteriología positiva para Streptococcus pneumoniae. La segunda internación en el mismo sanatorio privado se realiza el 17 hasta el 18 de enero. Aquí ya teníamos confirmado el diagnóstico de sarampión. Además, presentaba deshidratación, había estado febril, rechazo alimentario. Cuando investigamos el grupo familiar de donde proviene este menor, vemos que está constituido por 4 integrantes: la madre, el padre y un hermano mayor de 4 años. Y además, como contactos estrechos, 2 niñeras que cuidaban a los niños, una que estaba en el turno mañana y otra en el turno tarde. Este niño asistía a un jardín maternal y tenemos que tener en cuenta también en la investigación que fue, digamos, partícipe de 2 reuniones familiares, tanto para Navidad como para Año Nuevo. Y para Año Nuevo había una familia con 2 niños, 2 menores, que provenían de otra provincia del Chaco, que también se hizo la investigación. Con respecto a los contactos directos, madre, padre, sin sintomatología y vacunas incompletas. Ya les voy a mostrar el cuadrito. La madre tenía registro de una vacuna y el papá de ninguna. Se aplica vacuna triple viral y el hermano de 4 años de edad tenía la primera dosis de vacuna con componente antisarampionoso. 2. La sospecha de F el 7 de enero y se descarta sarampión por laboratorio porque presentó como una especie de rash, ¿sí? Se hizo laboratorio del hermano, se envía al Malbrán, pero las muestras fueron descartadas.
Contactos habituales, las dos niñeras, la primera niñera que tenía una dosis de triple viral y se aplica una segunda dosis en el bloqueo, y la niñera número 2 sin vacunas que se aplica la primera dosis en este momento del bloqueo. Esta segunda niñera tenía un niño, un hijo de 4 años con una dosis de triple viral, y cuando se le ofrece, porque nosotros tenemos ante caso confirmado, si tenemos un niño de 4 años podemos colocar en ese momento del bloqueo la segunda dosis, obviamente sin que presente síntomas son compatibles en ese momento con sarampión, se le puede colocar la vacuna triple viral o componente antisarampionoso, pero rechaza la madre del niño que lo vacunen a esa edad. Con respecto, al exantema del niño del caso índice, el 7 de enero, y orina PCR no detectable, que le hacen también a este niño, se le hacen las pruebas y da todo negativo. O sea que estudiamos nosotros por sospecha, porque este niño había tenido como un cuadro, como una urticaria, también el hijo de la niñera, días previos a que comenzara, digamos, el otro niño con la fiebre y el exantema, que es el caso de índice positivo. Otros contactos directos, tenemos los que asistieron los familiares a la celebración de Año Nuevo, que fueron 11 personas, y que se les realizó seguimiento. Todos permanecieron asintomáticos. Con respecto a las vacunas, de estos 11 contactos, 10 tenían las 2 dosis de vacuna, mientras una sola persona tenía una sola dosis, y se aplica en el contexto del bloqueo esa segunda dosis, o sea, una de triple viral, que era un paciente adulto de 44 años, uno de los tíos del niño del caso índice. Con respecto a los contactos indirectos, que también fueron estudiados, seguidos, y también se realizó bloqueo correspondiente con vacunas, tenemos que el 3 de enero en el consultorio privado hubo 14 contactos. Este era el consultorio ambulatorio donde fue el niño, y de los cuales tenemos, de los 14 contactos, 7 que tenían las 2 dosis de vacunas, 6 que no llegamos a los datos, que eran adultos, y un menor de 1 año que se realizó el seguimiento hasta el 5 de febrero. Todos permanecieron asintomáticos. Con respecto a los contactos entre el 3 y el 5 en la guardia del sanatorio donde fue internado, tenemos que se estudiaron 75 contactos. Se realizó seguimiento a 40 personas desde la dirección, con llamadas telefónicas, con el alerta si comenzaban con fiebre, exantema o triple catarro, y se detectaron 2 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática que se descartaron para sarampión. El primer paciente de 2 años, que se realiza laboratorio y da todo negativo, y el segundo paciente adulto de 39 años, que se confirma, se descarta sarampión y se confirma diagnóstico de dengue. Recuerden que también estábamos en ese momento en contingencia de verano, entonces también podía superponerse esta patología que es endémica en la provincia. 35 personas de estos 75 no se pudieron localizar, por lo tanto no se pudieron seguir. Recuerden que la investigación, lo que se hace en el momento que uno sabe que estuvo en esos lugares, se trata de rastrear a todos los presentes, se buscan las historias clínicas, los DNI, o sea, se hizo todo ese despliegue dentro de este sanatorio privado para poder localizar las personas, llamarlas, ir a los domicilios, y tener, digamos, el seguimiento para ver si aparecían casos secundarios. Se realiza la vacunación en ese mismo sanatorio privado. Se aplican 107 dosis de vacuna triple viral. Acá importante que la mayoría del equipo de salud presente en ese sanatorio o no acreditaba dosis o acreditaba una sola dosis de vacuna con componente antisarampionoso. Por eso es que se aplicaron ese número de dosis. Volvemos al caso índice, convivientes, un padre de 41 años que no registraba vacunación con componente antisarampionoso, no tenía carnet, no tenía registro, y se inicia la primera dosis del esquema en el momento del bloqueo, cuando llegamos al caso diagnóstico de que era sarampión su hijo.
La madre de 41 años acreditaba una dosis y se le indica y se aplica la segunda dosis con componente antisarampionoso. El hermano de 4 años acreditaba las 2 dosis, tanto en Nomivac como en el sistema Acuario SAPES. Acá está el laboratorio, el resultado del caso índice. El 10 de enero se realiza la toma de muestra que da positivo IgM, negativo para IgG, y en lo que es el 17 de enero del 2024, que se hace nuevamente la segunda toma. Recuerden que muchas veces nosotros hacemos una sola toma de suero, que es al momento de la sospecha, pero no tenemos que olvidarnos que si es indeterminado o es alta la sospecha, se puede realizar una segunda muestra entre los 5 días posteriores a la primera muestra. También se realiza pedido de muestra de orina y ya sea aspirado o hisopado nasofaringeo dependiendo de la edad. En este caso, como el niño tenía 19 meses, se realiza un aspirado, que da también positivo IgM. Detectable virus sarampión, genotipo D8. Acá tenemos la línea de tiempo. Nosotros tenemos en cuenta que el exantema aparece alrededor del 4 de enero y de ahí tenemos que ir 4 días antes y 4 días después para buscar los contactos, ¿sí? El día, y acá tenemos bien aclarado, todos los días hasta 21 días, alguna bibliografía dice que hasta 28 días nosotros tenemos que estudiar antes de que comiencen los síntomas, antes de que comience el exantema, los contactos para ver de dónde se ha contagiado. Y ahí tenemos los últimos días de clases del jardín maternal que sucedieron entre el 13 y el 20 de diciembre del 2024. Consulta en Guardia de los Altos, el día 23, la primera consulta donde se diagnostica con faringitis. El 24, Navidad, el 25, que tiene la primera reunión familiar. Y luego reunión familiar con la gente que venía de Chaco el 29 y bueno, posteriormente con 11 contactos el 1 de enero, año nuevo. Con respecto a desde el 13 de diciembre hasta el 28, nosotros realizamos la búsqueda probable de fuente de infección. O sea, si el niño hubiera tenido contacto con un caso positivo, hicimos el rastreo de esos contactos previos. Se les hizo laboratorio, todos dieron negativo. Se buscó el antecedente también de que hubieran tenido fiebre, exantema. Con respecto ya al momento del periodo del exantema, 4 días antes y 4 días después, que es cuando el niño puede estar contagiando, buscamos a los contactos del consultorio ambulatorio sano, que eran 14 contactos, adultos y niños. En la primera consulta, 30 contactos de los altos. Y el día 4, que es cuando ya se interna, tenemos en la guardia de altos 32 contactos, ¿sí? Cuando hace la segunda consulta, también en altos 15 contactos. Y cuando se interna después, ya vemos a todo el personal que ha estado cercano a él, desde el camillero, o sea, el personal de transporte, enfermería, administrativos, y es cuando se realiza el seguimiento de los 70 contactos y luego se hacen las 104 aplicaciones de vacunas en esa institución. La primera internación sucede entre el 5 y el 17, que es cuando tenía el diagnóstico de neumonía con bacteriología positiva para Streptococcus pneumoniae, y la segunda internación es cuando ya reciben el resultado positivo de sarampión. Si ven acá la línea naranja, que es desde el día 5, nosotros tenemos que contar hasta el día 4, hasta 30 días, la aparición de casos secundarios. Acá tenemos dos pequeños croquis de los monitoreos rápidos que hicieron los equipos ERRAS tanto en zona sur como en zona norte, porque este niño tenía domicilio en zona sur, pero una de las niñeras y familiares también vivían en zona norte, en zona del Guayco, en zona norte. Entonces se realizan en ambos lugares el bloqueo de vacunas, que si recordamos por inmunizaciones tenemos que buscar la población susceptible de padecer sarampión, ¿sí?
que se hacen, digamos, por edades, se toman números de grupos etarios, y no es que yo tengo determinado un número específico de manzanas, como a veces nosotros hacemos el bloqueo de dengue, sino que en este caso vamos ampliando porque vamos buscando, por ejemplo, 10 niños menores de 1 año, 5 niños entre 2 a 3 años, y tenemos que llegar a esa población susceptible, por eso muchas veces el radio del monitoreo se amplía bastante. Recordemos que los equipos ERRA son los equipos de respuesta rápida que están preparados justamente para hacer todo este bloqueo, ¿sí? Recuerden que el sarampión es una de las enfermedades que se disemina o tiene alta contagiosidad, un R8, es decir, que por cada positivo que yo tengo puede haber, digamos, 8 personas que puedan contagiarse. Es muy contagiosa para las personas susceptibles. Por eso es tan importante recalcar que tienen que tener las 2 dosis de vacunas aplicadas según las poblaciones. En niños, por ejemplo, de 5 años ya tienen que tener las 2 dosis, y en donde yo no tenga atrasado, tengo que iniciar los esquemas. Bueno, acá vamos al trabajo que se hizo en Salta. Este es un mail enviado desde el sector donde yo estaba, que es como nosotros recibimos por resolución ministerial, que teníamos que realizar una búsqueda de todos los casos sospechosos de sarampión, porque no habíamos encontrado un caso, digamos, secundario, ni el caso cero de este caso positivo de sarampión. Entonces, se nos pide hacer la investigación en la provincia en un periodo comprendido desde el 11 de mayo al 10 de junio del 2024, ¿sí? ¿Qué es lo que se tenía que hacer en ese lugar? No solamente se hizo en Capital, sino que se escogieron áreas operativas con criterios de riesgo de reintroducción de esta enfermedad para hacer la búsqueda, tanto una búsqueda activa institucional que requería de la búsqueda retrospectiva de historias clínicas, como la búsqueda laboratorial, que también era de casos sospechosos en ese periodo y previos, que ya les voy a mostrar cómo hicimos nosotros en APS, que también se replicó en todas las otras áreas, y la búsqueda comunitaria a través del programa de APS. Acá, bueno, el mail explicando cómo tenía que hacer, que se tenía que conformar los equipos ERRA en cada centro de salud, pero también recuerden que esto se hizo en macro en todas las áreas operativas. ¿Qué son los equipos ERRA? Son dispositivos estratégicos para la investigación inmediata de casos sospechosos y bloqueo, ¿sí? Recuerden, epidemiología siempre es investigación para la acción. En este caso, un equipo ERRA está conformado por equipos y por personas. Los responsables tenemos el director de las áreas operativas o jefes de centros de salud, o sea, hay que, digamos, adaptarlo para cada área operativa o incluso para cada centro de salud. Lo ideal sería que cada equipo tuviera su equipo R. Tenemos que tener un vigilante epidemiológico, que digamos es el que activa las alertas, que hace la carga del SNBS, personal de enfermería, programa de APS, referente de laboratorio y otras personas. Recordemos que todos, cuando hablamos de salud, el equipo de salud está conformado también por administrativos, por otras profesiones que también tienen que estar sensibilizados en lo que es la sospecha y diagnóstico de sarampión, ¿sí? ¿Qué hacen estos equipos R? Activan la sospecha, se va, digamos, in situ a lo que es donde está el caso sospechoso, se le va a generar seguramente un turno en la institución más cercana de salud, que puede ser un centro de salud periférico, un centro de salud cabecera, donde tenemos laboratorio, o si tiene, digamos, factores de riesgo o requiere internación, ya será derivado al hospital de referencia. Se hace un bloqueo, este mismo equipo, en los contactos
y, digamos, más cercanos, estrechos, que va a ser la familia, los convivientes del caso sospechoso, y acá se van a verificar lo que es el tema de vacunas y se van a aplicar las vacunas. Tener en cuenta que cuando se realice vacunación con componente antisarampionoso, como es una vacuna virus vivos atenuados, no se le debe colocar a embarazadas, y si hay una embarazada contacto de un caso confirmado, se le va a colocar gamma globulina específica. Si es un paciente inmunodeprimido, ya sea por una inmunodeficiencia como el VIH o con corticoides o trasplantado, también se le puede hacer gamma globulina. Eso tener bien en cuenta qué es lo que hace, digamos, el equipo. Y tampoco, si yo sospecho, nos ha pasado de pedir el laboratorio y antes le coloqué la vacuna. Eso tener muy en cuenta que primero se debe hacer el laboratorio, ¿sí? APS, que es el programa que está más cercano a la comunidad, que conoce a las familias, que es el que va a estar más sensible cuando puedan aparecer estos casos sospechosos de sarampión. Con respecto a lo que es el laboratorio, bueno, vigilancia epidemiológica, se hace la alerta, se habla a la dirección y las redes de laboratorio para el procesamiento de las muestras y la derivación, si lo requiere, si lo han determinado. Recuerde que acá en Salta Capital, el hospital referente para la enfermedad febril exantemática va a ser el Hospital Público Materno Infantil. Es decir, que la muestra, van a venir todas las muestras de la provincia y van a ser procesadas. Y si requiere, si hay un determinado, dudoso, o lo que determina el laboratorio del materno infantil, se puede derivar al Malbrán, que es el laboratorio de referencia del país. Bueno, con respecto a este estudio, ¿cuáles fueron los criterios de búsqueda? Con respecto al periodo de búsqueda de los sospechosos de enfermedad febril exantemática, el periodo comprendido era entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2024. Cuando hablamos de búsqueda de BAI, búsqueda activa institucional, nosotros tuvimos desde la dirección códigos para valorar dentro de lo que era el sistema Aquarius-AFESA de las enfermedades exantemáticas febriles que teníamos que ir descartando y realizar estudios. Entre estos códigos tenemos el B09, infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de piel, membranas mucosas. El B082, un exantema súbito, que también es un diagnóstico diferencial. B084, estomatitis enteroviral con exantema, que también, recuerden, son patologías frecuentes en pediatría. Y B088, otras infecciones virales específicas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas. Tuvimos alguna que otra, pero casi no arrojaron, digamos, cuando buscamos en Aquarius, por lo menos en el área operativa norte, fueron los códigos que a mí me resultaron positivos. Y también, que no me estoy acordando el código de dengue, no me acuerdo si era B19, que fueran negativas, que hubieran cursado con fiebre, exantema y en embarazadas, ¿sí? Era, digamos, el criterio para también la búsqueda de laboratorio. En total, después de hacer todo el filtrado de las historias clínicas, cuáles podían entrar en ese concepto de caso sospechoso de fiebre y exantema sospechoso de sarampión rubiola, entraron 169 individuos que fueron sacados, digamos, de Aquarius-AFESA. Esto de una nómina como de 4.000 historias clínicas filtradas. Los criterios, acá está la búsqueda activa institucional. Nosotros teníamos, después de hacer, digamos, la selección de esos casos, una planilla Excel en la cual empezábamos a colocar el número de caso, nombre, apellido, edad, sexo, dirección y teléfono. Por eso es muy importante también que desde que entra una persona, un paciente sospechoso de cualquier patología, desde el momento que ingresa a una institución, tenga, digamos, la correcta actualización tanto del domicilio como del teléfono. Porque recuerde que cuando nosotros tenemos este tipo de alertas o cualquier otra patología que requiera de seguimiento,
la forma más fácil de llegar va a ser el teléfono, y si no tenemos un teléfono, por lo menos el domicilio correcto, y no que tengamos que estar atentas porque nunca encontramos el domicilio o porque no se actualizó el teléfono de esta persona, que nos ha pasado también con esta y otras patologías. El nombre del establecimiento de atención, porque recuerden que este filtrado en cada área operativa se hacía de todos los centros de salud. Por ejemplo, en el área operativa norte, que es donde estaba yo trabajando en ese momento, eran 32 centros de salud. Entonces, de los 32 centros de salud se fueron filtrando y se remitieron a cada centro de salud para después, digamos, ser evaluados los que se encontraban para laboratorio. Acá los criterios, bueno, en cada historia para ver si tenía fiebre, si tuvo exantema, si tuvo tos, si tuvo coriza, conjuntivitis, si presentó artralgias, adenopatías. ¿Cuál es el diagnóstico registrado? Recuerden que recién les mostré los códigos que teníamos en esa FESA. Bueno, el objetivo de la investigación. Vamos a recordarles que era VAI, que era VAL y que era VAC, ¿sí? Búsqueda activa institucional, el seguimiento de las historias clínicas, la búsqueda retrospectiva entre las semanas 19 y 22 del año 2024, la búsqueda activa laboratorial, VAL, con la toma y recepción de muestras con criterio de sospecha, y nueva muestra de todas las embarazadas que hubieran presentado fiebre, exantema en ese periodo, que hubieran dado negativo para dengue. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Y búsqueda activa comunitaria, que estaba encargada al programa de APS, como ellos tienen, digamos, esta modalidad de tener población a cargo, de conocer las familias, de hacer las visitas programadas, tenían en los sectores cubiertos que evaluar el riesgo, y si hubiera aparecido algún caso sospechoso de sarampión con fiebre y exantema, activar el protocolo de remitirlo al centro de salud para la toma de muestra, para la investigación clínica, el bloqueo con vacunas dentro de la familia, y con el equipo ERRA colaborar para hacer el monitoreo de todo lo que es la población susceptible alrededor de casos sospechosos. Recuerden que todas estas acciones no esperamos a que sea un caso confirmado, sino que ante la sospecha se realizan todas estas acciones. Acá tenemos la línea de tiempo como recordatorio. El periodo de transmisibilidad, el día 0, es el día que aparece el exantema, y de ahí cuento 4 días para atrás y 4 días hacia adelante del exantema. Es el periodo de mayor, digamos, transmisibilidad que tiene el virus en la persona que está enferma, ¿sí? Que es a quién puede haber contagiado y cuándo. Por eso es importante saber y hacer la línea de tiempo y preguntar y tomarme el tiempo de a dónde fue, con quién estuvo, cuánto tiempo. Con respecto al periodo probable de exposición, recuerden que vamos hasta 21 días antes de la aparición del exantema, entonces ahí yo voy a buscar los casos sospechosos. Bueno, esto lo tienen ahí como para recordar cómo realizamos nosotros la búsqueda. ¿Dónde se ha contagiado? ¿A quién pudo haber contagiado? ¿Y cuándo y hasta cuándo van a aparecer los casos secundarios? Acá la línea de tiempo que utilizábamos nosotros. ¿Me escuchan? Hola, ¿alguien quiere preguntar? Hola. No está con micrófono, ¿no? A ver. Hola. Doctora María. Sí. No, no hay nadie con el micrófono prendido, así que si quiere continuar. Bien. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, con respecto a la línea de tiempo, esto utilizábamos hasta hace poco, y ahora hay una calculadora hermosa de la OMS que
nos enviaron desde la dirección, que es interactiva y que es mucho más fácil y es bastante predecible. O sea, uno coloca el caso sospechoso, no hice ahora la captura de pantalla, pero ganamos tiempo con respecto, digamos, al estudio de contactos utilizando esa calculadora que está maravillosa, que imagino que ya todos la tienen. Acciones derivadas de la búsqueda activa institucional. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Se aplicaron 140 dosis de vacuna triple viral, 5 en contactos familiares, 107 en personal de salud de Altos de Salta y 130 en los monitoreos rápidos de vacuna, que es lo que se realizaron tanto en zona sur como en zona norte con respecto al caso, a la búsqueda de estos casos. Se intensificó la vigilancia de EFE con búsqueda activa, tanto a nivel de lo que es la búsqueda activa comunitaria realizada por APS, que estaban más sensibles con todos los casos sospechosos, con fiebre y exantema, y también en los centros de salud ante la consulta, digamos, ante la demanda activa que tuvieron. Vigilancia, digamos, pasiva nuestra, porque el paciente llega al centro de salud. La alerta al personal de salud y comunidad en general para que consultaran tempranamente de la presencia de fiebre y exantema con los cuidados pertinentes. Se hicieron talleres en cada centro de salud. Se promocionó e intensificó la vacunación, llegando a coberturas óptimas para enero del 2024, con un 8,17% con primeras dosis de triple viral y un 24% en ingreso escolar, ¿sí? Se realizaron comunicaciones a instituciones de salud, tanto públicas como privadas, de toda la provincia, y se realizaron capacitaciones en conjunto con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con la participación de 160 personas. Se realizó vigilancia activa y acciones para el cierre de casos, porque pues teníamos que llegar al diagnóstico, si había más casos, si hubiera habido casos secundarios o si hubiera sido todo negativo. Volvemos a búsqueda activa intensificada, que es la revisión sistemática de historias clínicas realizada en los servicios sanitarios, que pueden ser públicos o privados. Esto es un ejercicio porque también lo podemos volver a hacer si llega a aparecer otro caso o ante la necesidad, digamos, de búsqueda de casos activos o casos sospechosos, ya sea basados en retrospectivo, como el caso de este niño, o si se nos instalara, digamos, un caso nuevo. El periodo de análisis que se realizó fue del 10 de mayo al 19 de junio. Se buscaron las historias clínicas, se buscaron los códigos, esto ya lo dije. Se citó a los pacientes para realizar la ficha epidemiológica en estos casos sospechosos y se les realizó el laboratorio, la toma de muestra. Recuerden que la toma de muestra, el laboratorio de sangre, si yo estoy buscando un caso activo, hasta 30 días, en el caso de la orina hasta 14 y cuando hablo del hisopado hasta 8 días, ¿sí? Igual se pidió IgM, IgG y todos dieron negativos. Acá tenemos los resultados, no solamente de Capital, sino de Capital, General José de San Martín, Orán, Cafayate, Total. Los casos sospechosos, por ejemplo, en Capital, en el área norte, 17 y 6 para la zona sur, y sospechosos con muestras 6 y 6. Y acá es importante remarcar, ¿por qué tengo 17 casos sospechosos en el área operativa norte y tengo solamente 6 con muestras? Porque volvemos a lo de antes, si yo no tengo el teléfono o el domicilio correcto, muchas veces no voy a encontrar a ese paciente sospechoso. Por eso es que es tan importante el registro, no solamente del médico, sino de todo el equipo médico, desde el administrativo que lo admite hasta el que le coloca la vacuna, el personal de enfermería puede también actualizar el domicilio y el médico también. Y la ficha tiene que estar completa, tiene que tener todos los datos para que nosotros en adelante podamos realizar el rastreo y la búsqueda de ese caso índice de los contactos. Historias clínicas con diagnósticos diferenciales estudiadas, 461, que fue el primer filtro, y el total eran de 33.895 en zona norte y en zona sur 223. Bueno, esto les queda, está publicado en uno de los boletines
de la dirección. Así que bueno, esto todo, digamos, es público, pueden buscarlo y bueno, y les queda ya. Con respecto a los resultados de los indicadores, total de diagnósticos realizados según las diferentes fuentes, el número de casos sospechosos de sarampión rubiola por búsqueda retrospectiva, 4,3%. En resumen, todos los casos estudiados, tanto acá en operativa área operativa norte y sur de capital, y en el interior, todos dieron negativos. Con respecto a la búsqueda activa comunitaria, a cargo de los agentes sanitarios, con los casos que pudieran haber sido en ese momento activos, sospechosos, con fiebre y exantema, que tenían que activar protocolo, o de los previos, y también tenían ellos a cargo de la búsqueda de las embarazadas que hubieran tenido diagnóstico negativo para dengue, que hubieran presentado en ese periodo fiebre y exantema para ser citadas al laboratorio del Hospital Público Materno Infantil para las muestras y hacer un pareado con la primera muestra que tenían cuando dieron negativo para dengue. Bueno, aquí tenemos de nuevo personas en cualquier edad, fiebre, exantema en los últimos 30 días, los departamentos en los que se realizaron. Y la búsqueda activa laboratorial, el Hospital del Milagro tenía las muestras que tenía negativas para dengue, las remitió al materno infantil para hacer el laboratorio, digamos, para sarampión y rubiola. Acá tenemos, se realizaron la selección de las fichas epidemiológicas que tuvieran fiebre y exantema en el periodo comprendido, que ya vimos que era de un mes, de mayo a junio, y se les realizó IgM e IgG en todos los casos, todos dieron negativos. Las conclusiones de la búsqueda activa laboratorial realizada en la provincia de Salta sobre un total de 90.717 búsquedas activas institucionales, es decir, de las historias clínicas, más la búsqueda activa comunitaria a través del programa de APS y el terreno, no se encontraron casos de sarampión. Con todas estas acciones se vio fortalecido el sistema de vigilancia para esta patología, se completaron esquemas de vacunación, se aplicaron dosis en los casos en los que no tuvieran, digamos, completo el esquema, se sensibilizó y capacitó al personal de salud para la vigilancia, diagnóstico oportuno y la respuesta rápida. ¿Cómo se priorizó, digamos, para escoger cuando hablamos de búsqueda activa comunitaria en las áreas? Primero, donde se registraron los casos de sarampión, por un caso que teníamos en zona sur, pero con contactos en zona norte, o sea que se prioriza, digamos, capital. Y después áreas con bajas coberturas de vacunación dentro de la provincia. Zonas con actividad turística, como les dije, nosotros estamos cercanas a las fronteras y cercanos a países que no tienen la misma cobertura de vacunas ni el mismo calendario que tenemos nosotros en el país. Y municipios con escasa notificación o bajo reporte de casos por habitante, que esto nosotros lo conocemos en epidemiología como un silencio epidemiológico, que no significa que no haya casos, sino que puede haber casos y que no los estemos investigando. Bueno, acá un poquito más de la búsqueda activa comunitaria, cómo se coordina el equipo ERRA. Nosotros teníamos conformado el equipo ERRA del área operativa norte con el director del área operativa, que era el doctor Guitián, vigilante epidemiológico, que era yo, personal de enfermería en la jefatura de supervisión, que fue muchísima ayuda, porque el equipo del área operativa norte de capital, el equipo ERRA está conformado por personal de enfermería. Recuerden que solamente el programa de APS no tiene la cobertura total más en capital. Entonces, digamos que hubo una consolidación del equipo de enfermería para apoyar en la mayor parte de los centros de salud estas acciones epidemiológicas. En los lugares donde había programa de APS, por supuesto, que el equipo ERRA estaba también conformado por APS. Se elabora una guía de búsqueda activa de casos de enfermedad febril exantemática
y de los formularios para la recolección de datos, porque cada, digamos, parte de este estudio, tanto de laboratorio como comunitario e institucional, teníamos aportados por la dirección un Excel donde íbamos cargando los datos. Se difundieron guías y herramientas a las áreas operativas seleccionadas para la búsqueda, tanto desde qué era un equipo ERRA hasta lo que íbamos a buscar y cómo íbamos a realizar estas búsquedas, tanto en historias clínicas como en laboratorio y como en terreno. Se realizó la capacitación a los referentes de cada área responsable de la búsqueda, ya fuera presencial y en muchos casos también virtual o también en forma híbrida. Se organizó el trabajo de campo, se repartieron folletos, se realizaron, como les dije, talleres comunitarios y se realizaron visitas a las casas, casa por casa, para la detección de personas con fiebre y exantema en los últimos 30 días en población cubierta, sectores cubiertas por APS. Cuando nosotros vemos lo que es el formulario número 1 de APS, donde tienen, digamos, el listado de cada integrante de la familia, ellos tenían que ver en el formulario 1 sobre el total del número de viviendas visitadas, integrantes y el número de sospechosos, porque teníamos también que hacer los índices, que son los que pasaron en la tabla anterior, que ustedes los pueden ver con mayor detenimiento. Recolección de datos nominales en un formulario 2 ante la identificación de casos sospechosos, que ahí había que poner todos los contactos, si presentaba vacunas, nombre completo, domicilio, contacto, ¿sí? Y luego de que se realizaron todos esos, se realizó a nivel central una consolidación de la información por área operativa y por departamento, ¿sí? Se envió un resumen de las acciones desde el programa de APS, los formularios por correo electrónico, al programa de inmunizaciones. Se consolidó, se hizo un análisis y elaboración del informe final por parte del equipo provincial de la Dirección General de Epidemiología. Bueno, aquí de nuevo, que es la búsqueda activa, o sea, muchas cosas repetitivas, pero como para recordarles que la búsqueda activa comunitaria la realiza el programa de APS en los sectores cubiertos, con sensibilidad de los casos que hubieran estado, digamos, involucrados en ese periodo que estábamos estudiando, y también en ese momento si hubieran aparecido nuevos casos que tenían que activar en ese momento los protocolos establecidos. Acá tenemos los Excel que tenían que conformar. Acá tenemos de la dirección de San Martín, Orán, Cafayate, Capital, de la búsqueda activa comunitaria, y ahí van a ver el número de bloqueos realizados, el número de triple viral. Esto no me detengo porque ustedes esto lo pueden ver, ¿sí? Búsqueda activa comunitaria, los indicadores que se realizaron con respecto a esto que les decía, del formulario 1, formulario 2, el de las vacunas, el número total de personas con fiebre sobre el número total de personas con fiebre y exantema que fueron derivadas, porque muchas veces uno puede decir si tenía fiebre, exantema, y resulta que no lo termino derivando y no llego al diagnóstico oportuno en ese caso. Bueno, acá las conclusiones durante la búsqueda activa comunitaria realizada por APS en el periodo comprendido del estudio desde el 11 de mayo a acá está mal, no es 25, es 24. Desde el 11 de mayo al 10 de junio del 2024, que se llevó a cabo la búsqueda activa comunitaria para la detección de los casos sospechosos previos, y de esa fecha, en la misma participaron 13 áreas operativas de la provincia, que correspondería al 24% del total de áreas, que son 54, que fueron priorizadas según los criterios epidemiológicos previamente mencionados. La búsqueda en terreno, bueno, fue realizada principalmente por agentes sanitarios y en algunas áreas también enfermeros y vigilantes epidemiológicos. Se visitaron 9.348 casas y en esas casas teníamos 42.633 personas, que representaba el 4,3% de la población de todas esas áreas.
y se identificaron 11 personas con criterios de inclusión para casos sospechosos de sarampión, rubiola, recuerden fiebre, exantema o sospechado por cualquier personal de salud, ¿sí? Se realizaron bloqueos, 10 de las 11 casas identificadas y se administraron 4 vacunas triple viral. A los convivientes se completaron 19 monitoreos del área. Recuerden que todos los laboratorios fueron negativos para casos secundarios de sarampión, rubiola. Acá tenemos la planilla de la búsqueda activa comunitaria que tenían que completar: fecha, número de casa, número de integrantes, número de personas sintomáticas que hubiera y las observaciones. Acá la segunda planilla, que es el formulario 2, que nos sirve para hacer los indicadores, que aquí ya va más explicitado porque la primera yo tenía la familia con un integrante sospechoso de sarampión, y acá ya tenía que colocar el nombre, el apellido, el DNI, la edad, sexo, etc. Bueno, con estos recordatorios, cuadro clínico, la importancia de la notificación, esto lo pueden ver. Y acá, digamos, quiero detenerme un poquitito con respecto a todo el estudio que se hizo en provincia, que fue, necesitó mucho personal, horas guardias, tanto personal de APS, enfermería, médicos, laboratorio. Fue un trabajo muy importante y que nos dio la tranquilidad de saber que no había casos secundarios, reforzó los conocimientos, y digamos nos preparó para un eventual brote posterior. Espero que no se nos olvide la información. Con respecto a la notificación, ante la sospecha, hagan la notificación, pidan el laboratorio. Y cuando hagan la ficha, no solamente es el papel que yo pido, serología para sarampión, rubiola, sino que tengo que hacer, y esto es legal y está comprendido en la ley que nos obliga no solamente a los médicos, sino también a otras personas del equipo de salud, tenemos que colocar nombre completo, DNI completo, la dirección actualizada y un teléfono. Muchas veces uno no quiere escribir y asume como que en la historia clínica están los datos actualizados, y resulta que cuando vamos a la historia clínica ingresó al paciente por guardia y no se actualizó el domicilio o no se colocó nunca en un teléfono de contacto, ¿sí? Recuerden que nosotros ante un caso sospechoso tenemos que actuar antes de las 48 horas en el bloqueo de los contactos estrechos que están en la familia, que es ir a la casa, controlar los carnets de vacunas y en ese momento hacer la aplicación a las personas que no tengan los esquemas completos, exceptuando, por supuesto, embarazadas o personas con inmunodeficiencia de cualquier tipo. Un poquito más allá podemos esperar para hacer el monitoreo, pero recuerden siempre ante casos sospechosos. No espero a que se confirme. Esto para recordarle cuando aparecen los síntomas, recordatorio de la línea de tiempo, que como les dije, ahora tenemos una hermosa calculadora de la OMS, el criterio de casos sospechosos, que es lo que yo voy a pedir, sangre, orina, hisopado. Acá en la nueva calculadora de la OMS incluso aparecen los días, hasta cuándo yo puedo pedir el laboratorio de sangre, hasta cuándo puedo pedir la orina, hasta cuándo puedo pedir el hisopado. Así que los insto a que se amiguen y hagan, digamos, ejercicios. A veces uno no tiene el caso sospechoso, uno tiene un caso sospechoso, pero puede tener casos hipotéticos sospechosos que lo van ejercitando para cuando aparezca ese caso y para el que tenemos que estar preparados como equipo de salud. Bueno, acá unas más, medidas de bioseguridad. Recuerden que se transmite por vía respiratoria, entonces como equipo de salud tenemos que estar protegidos. Un lavado de manos, que son, digamos, las medidas universales que tenemos que tener, que haya una corriente de aire cruzada, el lavado de manos frecuentes y un barbijo, si estamos ante caso. Recuerden que es una enfermedad inmunoprevenible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades inmunoprevenibles,
lo más importante es, ahora que estamos en algunos lugares con rechazo de vacunas, recordar que la vacuna va a salvar una vida porque puede ser que no evite la presencia de la enfermedad, pero sí la forma grave de la enfermedad. Y eso tiene que saber la comunidad y también lo tenemos que saber nosotros como equipo médico, y también haciendo, digamos, un recordatorio de lo que nos pasó en esta búsqueda institucional y en los contactos que tuvimos de este caso positivo en las instituciones de salud privadas a las cuales, digamos, el niño asistió. Pocos enfermeros, médicos, o sea, todo el equipo de salud que teníamos, pocos individuos presentaban el esquema completo, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso, que nosotros también tenemos que dar el ejemplo y tener las 2 dosis aplicadas de la vacuna con componente antisarampionoso, que puede haber sido para los que somos mayores una doble viral y ahora, bueno, la triple viral, ¿sí? Recuerden que es una enfermedad que antes del año 65 se consideraba que todas las personas estaban inmunizadas porque hubieron cursado, digamos, la enfermedad como tal, y desde acá para acá teníamos libre y ahora lamentablemente hemos perdido en América Latina el libre de sarampión. Así que bueno, a estar atentos ante estas alertas, ante los turistas, la gente que viene de viaje, tener presente este diagnóstico y otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Que pueden ser reintroducidos como enfermedades emergentes en la provincia y en el país. Y para finalizar, ya un pensamiento que me sigue desde la residencia de Ramón Carrillo, que fue gran sanitarista, que decía que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas. Gracias, doctora María Castillo. Estamos atentos por si alguno quiere hacer alguna consulta. De las personas del interior que hicieron, digamos, esta búsqueda, algo que nos quieran compartir, ya que estamos todos acá conectados, o de primer nivel. No sé si está la licenciada Elo Chiliguay. Había levantado la mano María Irene Patricia Chermulas. No sé si quiere hacer alguna consulta. Hola, no, era solo para dar el presente en su momento. Ah, bien, bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un poco para resumir, gracias María, muy interesante todo lo que has contado, el trabajo que significa sarampión para todo el sistema de salud. Así que muchísimas gracias, una experiencia que nos enriquece muchísimo para seguir adelante con esta amenaza que tenemos en toda América, aparentemente, América del Sur. Un poco para resumir, estas formas de búsqueda se van a plantear seguramente más adelante en el caso de que tengamos un caso confirmado de sarampión en algún área operativa. Se suele hacer este tipo de búsqueda para garantizar de que no hay en la comunidad más casos que nosotros podamos no haberlo detectado y que haya generado un aumento de la patología en la zona. O sea, la búsqueda activa intensificada que se hace a partir de los registros de historias clínicas, la búsqueda activa comunitaria, que esto lo hace generalmente el personal de primer nivel, en general los agentes sanitarios y los enfermeros que van casa por casa buscando quién puede tener fiebre de exantema o haya tenido antecedentes de que lo haya tenido. Y por último, la búsqueda de laboratorio, que son las muestras que nosotros enviamos
para dengue, o sea, patologías que presentan fiebre y que pueden tener eventualmente un exantema. Entonces, estas muestras son procesadas para sarampión y rubiola. Como les digo, es una estrategia que seguramente, si en algún área operativa se confirma un caso, se va a tener que implementar. Por eso es muy importante que todos los vigilantes, todas las personas que están en el sistema de salud sepan que cuando hay un caso confirmado hay mucho más por hacer, más allá de hacer el bloqueo, como explicó María, en los contactos, en los convivientes o en otros contactos que hayan tenido estos pacientes. Así que bueno, estar atentos, es muy importante detectarlo tempranamente. Capaz que en algún momento el Ministerio de la Nación nos pida que nosotros podamos dar fehaciente información de que no hay circulación de virus sarampión en la provincia de Salta, y estas 3 estrategias es donde se implementan en las áreas operativas. En el caso de lo que contó María, me tocó estar en Salvador Massa cuando se hizo, se encontraron haciendo la búsqueda activa comunitaria, la búsqueda activa intensificada y la de laboratorio. Encontramos 4 pacientes, 4 personas que cumplían con los requisitos para la investigación. También obviamente dieron negativo. Esa es la experiencia que tengo para compartir cuando me tocó estar en Salvador Massa. Si tiene alguno más para compartir que lo quiera hacer, estamos a disposición. No sé si está la licenciada Chiliguay como para que nos comente cómo se hizo en primer nivel. Recién estaba con cámara. Micrófono. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Traigamos las cosas acá. Como para que nos comentes, Elvita, cómo fue el tema, hasta los desencuentros que hubo entre vigilante y supervisora de enfermería con respecto a la conformación de los equipos ERRA, que a veces cuando uno recién comienza es difícil engranar todo el equipo y bueno, a veces uno Pero la cabeza, me pone duele mucho la ansioso. cabeza. Sí, buen día. Mi nombre es Elba Chiliguay. La verdad que sí, fue iniciativa de la doctora María Castillo, digamos, la creación del grupo. Si bien es cierto, durante la pandemia hemos venido trabajando las supervisoras de enfermería más la doctora Castillo. Y con el tiempo, la doctora necesitaba ya un grupo conformado para las actividades en terreno. Si bien es cierto, de a poco se ha ido armando el grupo y se consolidó el día 28 del 2 del 23 un grupo de 61 personal de enfermería, que estábamos la doctora Castillo al frente de ese grupo con las actividades en terreno más las supervisoras de primer nivel de atención. Las actividades se llevaron a cabo siempre con las capacitaciones que realizaba la doctora de acuerdo a los bloqueos que tocaba realizar. El personal de enfermería, si bien es cierto, se logra consolidar al grupo con diferentes, digamos, enfermeros de diferentes instituciones. Tenemos en el grupo enfermeros del Hospital San Bernardo, de enfermeros de primer nivel de zona sur, enfermeros, bueno, nuestros que son de primer nivel de atención área operativa norte. Si bien es cierto, hasta el día de la fecha lo tenemos conformado al grupo, se vienen realizando las actividades con el grupo, tanto en bloqueo, hay veces cuando son personal único, los enfermeros en los centros de salud, va un personal del equipo de respuesta rápida a realizar las visitas domiciliarias. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias, Elvita. Bueno.
Sí, bueno, como se puede mostrar o se ve que cuando aparecen estos casos de sarampión, es impresionante la movilización que hay que hacer de recursos y para eso hay que estar preparado, ¿no? Entonces, de eso se trata, estos encuentros, como para tomar una verdadera dimensión de lo que puede ser necesario realizar en cualquier área operativa dentro de la provincia de Salta en relación a esta patología. Eh, si no hay más consultas, esta clase está siendo grabada, así que después la vamos a compartir para que puedan difundirlo en el resto del equipo que no pudo estar presente. ¿Alguna otra consulta? Si no, nos despedimos hasta el quinto encuentro. ¿Cómo está? Buenas tardes, buen día. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, le quería hacer una consulta a la doctora Castillo sobre el tema de la guía que emplearon para la búsqueda activa institucional y la comunitaria. Los PDF que ella compartió, ¿son de elaboración de la guía o propia de usted, doctora? Si los puede compartir. No, fueron los aportados desde la Dirección General de Epidemiología. Hay un mail que, bueno, es captura mía porque como estoy en otra área en este momento, no tengo acceso, digamos, al original que fue recibido desde lo que es la dirección, sino, bueno, pude recuperar ese que había enviado yo. Pero todo lo demás es aportado desde la dirección. Nosotros también tenemos los repositorios, si buscan en lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, ahí también está lo que son los equipos de guerra, cómo se conforman, en sala de situación también, incluso no sé si pasaron en el en la primera clase, creo que sí, ¿no? Pasaron en el CIP, creo que también está el material de lo que es, digamos, todo lo que es sarampión, que se va aportando en cada una de las clases. Sí, doctora, entonces lo buscamos en lo de la bibliografía. Lo de elaboración propia, que en realidad fue, digamos, copiar, pero ponerlo un poquito más claro, fue, digamos, la línea de tiempo, que está en un PDF, y después el otro que está un poquito más clarito también, de los periodos de estudio. Pero son copias fieles de los de Nación, nada más que como estaba un poco borroso, lo hice, digamos, de nuevo yo, pero es una copia. Gracias, Doc. De todas maneras, vamos a compartir la clase y también el material que usó la doctora para que ustedes puedan consultarlo prontamente, qué sé yo, hasta mañana ya estará todo subido y le vamos a compartir con ustedes la documentación que se agregaría, ¿no es cierto?, las búsquedas activas, comunitaria, intensificada y laboratorio para que ustedes tengan dentro de la bibliografía de consulta. Gracias, doctora. No, gracias a vos, Andrea. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, hola, buen día. Soy Buen el día. doctor Quintero del Hospital de la Unión. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Quería hacerle una consulta. Estaba escuchando que hay un grupo de WhatsApp conformado para estos fines, para lo que es vigilancia epidemiológica o algo así. ¿Puede ser? Sí, contamos con un grupo de WhatsApp donde están todos los vigilantes de la provincia. Bien, yo hace poco me nombraron como referente para la parte de lo que es estas enfermedades exantemáticas, lo que es sarampión, rubiola, y de verdad que estoy un poco desasociado de estas cosas. Entonces, me gustaría saber bueno, si me pueden añadir al grupo para ir teniendo actualizaciones también. Perfecto, doctor. Lo vamos a tener en cuenta ahora. Lo agregamos en un ratito, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más? Bueno, aprovecho
Caro, agradecer a María Castillo, compañera de trabajo de hace tantos años. No diga cuánto, porque sacan la edad. No se dice cuánto, te agradezco un montón esta participación y esta colaboración, porque tu experiencia en todo lo que es la búsqueda activa comunitaria y todas las últimas acciones de sarampión han sido bastante valiosas para nosotros, así que bueno, y para todo el equipo, mano a la obra, creo que nos queda bastante todavía para hacer por sarampión. No sé con qué continuamos con Carolina, con las capacitaciones. Yo creo que ya pasamos a enero, ¿no? Por el tema de fiestas. Sí, vamos a agregar algunos manuales y cosas que nos parecen muy importantes de material de nación, pero yo creería que se van a suspender estos encuentros hasta el año que viene, porque bueno, todo el mundo los miércoles nos coincide con fechas ya de festivas y así que vamos a retomar en la segunda semana de enero las charlas sobre sarampión. Bueno, perfecto. Entonces, quedamos pendientes de la convocatoria de ustedes y con el resto de los temas. Bueno, comunicarle, aprovecho yo, paso el aviso parroquial que a partir del lunes 5 de enero comienzan todas las visitas a las áreas operativas. La consigna principal es toda la vigilancia entomológica de dengue, pero por supuesto aprovechando la comisión iremos viendo algunos temas que requieran, porque por ejemplo sarampión no está todo dicho y no sabemos qué es lo que va a pasar con gripe y la nueva variante K, así que el subclado K, que es lo que está circulando en Europa, en el hemisferio norte, así que seguro que lo estaremos visitando por estos temas. Así que bueno, saludarlos a todos y si no nos encontramos, que tengan felices fiestas, brindemos mucho y que comencemos un excelente año. Así que cierre nomás Caro. Bien. Bueno, agradecerles por la convocatoria y bueno, para lo que necesiten, presenten. Muchas gracias, María, un gusto. Y bueno, cerramos esta reunión y también cerramos un poco el año. Muchas gracias a todos y que tengan una linda Navidad, un lindo comienzo de año y nos estaremos viendo, como dice el doctor García Campos, a partir de la segunda semana de enero, a partir de sí, porque empieza, es que la semana esta empieza un jueves, el año empieza un jueves, así que sería la semana del 5 en adelante para contactarnos nuevamente por todo lo que aparezca, ¿no? No solo sarampión, sino dengue y bueno, veremos cómo vamos con H3N2. Un gusto y hasta la próxima. Hasta luego.